Hola, hoy vamos a aprender algunas señas que nosotros necesitamos para el siguiente video de matemáticas. Ahora no necesitamos todas las señas oficiales, pero nosotros usaremos algunas señas que imaginamos, que creamos. Tal vez las señas oficiales pueden cambiar. Primero, ¿qué vamos a aprender? Trigonometría. ¿Qué significa? Es la parte de la matemática que estudia e investiga los triángulos. Ahora necesitamos muchas señas. Triángulo. Ya conoce esa seña. Para este tema necesitamos entender diferentes triángulos, rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectangular? Hay diferentes triángulos. El triángulo rectángulo tiene esa forma y usaremos esa seña. Ángulo. Cateto. ¿Qué es un cateto? El triángulo tiene 3 lados. 2 son los catetos. La seña que vamos a usar es esa. Cateto opuesto. Seña de cateto y opuesto. Cateto adyacente. Significa que está junto, está pegado. Hipotenusa. ¿Qué es? En el triángulo rectángulo es el lado más largo. Su nombre es la hipotenusa. La seña que vamos a usar es esta. Grados. La seña oficial de grados es esa. Aquí para matemáticas vamos a aumentar esa forma. Radianes. Vértice. Es la unión de 2 lados. Vamos a usar ese C. Ahora sistema sexagesimal. Sistema 360. Otro. Sistema centesimal. La señal que vamos a usar es sistema y 100. Por último, 6 palabras. Seno, coseno, tangente,
Cuarto, cosecante. Quinto, secante. Por último, cotangente. Introducción a la trigonometría. Vamos a ver el tema de trigonometría, que es el estudio de los triángulos o análisis de los mismos. Para el mismo tenemos que comenzar con lo más básico, que es una línea básica que le vamos a llamar rayo en este caso, o línea base. Esta, al ser abatida o al rotar sobre un eje cero, esta genera el ángulo trigonométrico, es decir, una diferencia entre estas dos líneas. Esta abertura es conocida como el ángulo, que se denomina con la letra A en griego, que se dice alfa. Recordemos que esto gira en el vértice de un origen, que vamos a llamar el origen 0 o el origen O. Este ángulo trigonométrico nos va a servir en los futuros triángulos. También vamos a definir que siempre va a haber un lado inicial y un lado final. Este nos va a marcar el sentido de giro del ángulo. En este caso, ven esta flecha. La flecha es la que indica de dónde a dónde está girando el ángulo. Como les dije, el sentido es muy importante, porque cuando el ángulo vaya en el otro sentido, como ven la flecha, va a ser negativo, es decir, que esta línea se abate en el sentido de las manecillas del reloj. Eso nos indica que es negativo. Por el otro lado, cuando tengamos que el rayo o línea base se abate en contra de las manecillas del reloj, es decir, en este sentido, el valor del ángulo va a ser positivo. Existen diversas formas de medir los ángulos. Si recuerdan, cuando medimos una distancia tenemos opciones como el metro, el centímetro, la pulgada. En el caso de los ángulos tenemos tres sistemas principales de medidas angulares, que son el sistema sexagesimal, que corresponde a este grado, al grado que es una O pequeñita, este significa que una vuelta de la línea equivale a 360 grados. Sexagesimal. En el siguiente sistema, que es el centesimal, indica que una vuelta entera de la línea se va a dar en 400 grados G. Entonces hay una pequeña diferencia, porque este puede ser dividido entre 6, por eso es sexagesimal. En cambio este se divide en cienes, en 4 espacios de 100, por eso es centesimal. Finalmente tenemos el sistema radial, el que se basa que una vuelta equivale a 2 veces pi. Esto se obtuvo hace mucho tiempo por la relación de pi, que no es un valor exacto, 3.1416, y hay muchos más decimales que continúan a este número. Pero esta relación la descubrieron los griegos justamente para poder determinar el valor de una vuelta y del perímetro de una vuelta. Los principales sistemas que vamos a usar son el sexagesimal y el radial.
Esos son los principales. Justamente por eso vamos a hacer ahora un ejemplo para transformar de un sistema al siguiente. Por ejemplo, ya sabemos que la vuelta entera es 360 grados o 400 grados centesimales o 2 pi radianes. Pero media vuelta, solamente media vuelta, entonces sería la mitad. En este caso 180 grados o en este caso 200 grados centesimales G, o finalmente en vez de 2 pi solo pi radianes, la mitad. Como se dan cuenta, la mitad es media vuelta, desde acá hasta acá. Una conversión de unos grados que ya no sean tan exactos como el anterior sería convertir 18 grados sexagesimales a radianes. Para hacer eso tenemos que utilizar nuestra anterior relación. Sabemos que una vuelta en esta medida, en los grados, equivale a 360 grados. No vamos a usar en este caso los 400 porque no estamos hablando de esta unidad, que son los centesimales, pero sí nos sirve los 2 pi radianes que están en el sistema radial. Entonces es hacer una regla de 3. Sabemos que 360 grados equivalen a 2 pi radianes. Entonces 18 grados, ¿a cuántos equivaldrá? Esta es la pregunta. Hacemos la regla de 3, es decir, una X, aquí unas diagonales. 18 trabaja con 2 pi radianes y queda suelto 360. Entonces se anota 18 grados, que serían estos, por, es lo mismo por, o el puntito, 2 pi radianes. Estamos multiplicando en diagonal, dividido entre 360. 18 por 2 nos da 36. Y este 360 podemos escribirlo como 36 por 10. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder simplificar uno de arriba con uno de abajo, como sabemos en relaciones matemáticas. Y el resultado nos da pi entre 10 radianes. Quiere decir que pi entre 10 es igual a 18 grados. Aplica para cualquier grado que queramos hallar. Ahora sí entremos al tema de triángulos. El tema de triángulos tiene algunas palabras peculiares, como ser los catetos y la hipotenusa. Los catetos son los lados del triángulo. Los lados, en este caso el lado A y el lado B, esos son los catetos. ¿Y por qué no es esta? ¿Por qué esta se llama H? Porque este es el caso de un triángulo rectángulo, es decir, que tiene un ángulo recto que equivale a 90 grados si hablamos de los grados sexagesimales. Entonces, el lado que está opuesto a este 90, que sería en este caso este, sería la hipotenusa. Ahora, gracias a Pitágoras sabemos esta relación. Esta es de las más importantes, que un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Recuerden que esto aplica para ángulos rectos, es decir, que hay un
un vértice tiene 90 grados. Bien, esta es una buena relación que nos va a servir durante toda la vida en trigonometría. Otra importante relación es esta, que la suma de todos los ángulos, es decir, aquí tenemos el ángulo alfa, ya lo habíamos repasado, está en letras romanas, alfa. Aquí tenemos otro ángulo que es el beta, puede ser cualquier valor, por eso es que se ponen estas letras, alfa, beta, A, B. Y este no le vamos a poner nombre porque está en el vértice C, pero sabemos que tiene 90 grados, por eso no hace falta ponerle un nombre adicional. La suma de alfa más beta más 90, es decir, alfa más beta más 90, siempre tiene que darnos 180. Es decir, cualquier triángulo que sumen, que tengan y que quieran sumar sus ángulos, estos van a dar 180. De acá incluso podemos despejar que el 90 que está aquí sumando va a pasar al otro lado a restar. Entonces vamos a saber que alfa más beta es igual a 90, porque estamos restando 180 menos 90 nos da 90. Es lógico, ¿no? Bien, entonces hemos aprendido una relación y aquí hemos aprendido otra importante, que la suma de todos los ángulos de un triángulo es siempre 180. Ahora veamos las relaciones de los triángulos. Existen unas relaciones que nos van a servir mucho para solucionar problemas en trigonometría, que son el seno, el coseno, la tangente, y estos serían los opuestos, los de aquí abajo, es decir, la cosecante, la secante y la cotangente. Bien, ¿cómo es que vamos a utilizar estos? Los estudiosos de la matemática nos han detectado algunas relaciones que existen en un triángulo. Es decir, el seno, la relación seno de el ángulo alfa, que lo voy a resaltar acá para que sepamos de cuál ángulo estamos hablando, de este, no de este, no, estamos hablando de este, sería el seno de alfa sería igual al lado opuesto, es decir, este opuesto, dividido entre la hipotenusa. Bien, por otro lado, el coseno nos indica que es el adyacente, el lado adyacente. Como verán, aquí hay un lado opuesto que está frente al ángulo, la hipotenusa, que es inconfundible porque está frente al ángulo recto, y el último sería el adyacente, el que está al lado, pegado al ángulo, pegado. Miren, por este punto. Entonces el coseno sería el adyacente, es decir, el lado A, entre la hipotenusa. Muy fácil. Y la última relación básica es la tangente. La tangente indica que es el opuesto entre el adyacente, es decir, opuesto al ángulo, la O, dividido entre la A, que es la adyacente de este lado. Estas otras funciones son inversas a estas, si se dan cuenta. El seno es inverso a la cosecante. Sería la hipotenusa entre el opuesto. Miren, como ven, es la relación inversa. Hipotenusa entre opuesto. La secante sería la hipotenusa entre el adyacente. Como ven, están solo intercambiados entre estos. Y la cotangente sería el adyacente entre el opuesto. Luego les voy a explicar exactamente cómo nos sirven estos para resolver nuestros problemas matemáticos. Por ejemplo, tenemos este caso
ya le vamos a poner valores a un triángulo. Este es el triángulo más simple que puede existir, donde un lado es 3, el otro lado es 4 y el otro lado es 5, o proporcionales. Miren esta K, que significa que son o más grandes o más pequeños, pero todos en la misma relación. Es decir, por ejemplo, para K igual a 10, este lado sería 50, este lado sería 30 y este lado 40. También se puede multiplicar por 5, por 2, por cualquier valor, pero eso significa la K. Este triángulo es muy conocido porque el resultado de su ángulo es 37 acá y acá 53, como dice aquí la figura. Entonces, para este caso vamos a hallar el seno de 37, en este caso, de este ángulo. Sería opuesto, es decir, 3K sobre H, sobre 5K. Como les dije, la K es un factor que puede ser cualquier número, entonces lo vamos a eliminar uno de arriba, uno con abajo, y nos queda 3/5. Seno de 37 es 3/5. Coseno de 37, 4/5, porque es el adyacente, entre la hipotenusa. Y la tangente de 37 es 3/4. 3 entre 4. 3 opuesto sobre el adyacente. Muy importante que detecten que estamos hablando de este ángulo, del 37. La cosecante es la inversa, como les decía. En vez de 3/5 que hemos sacado acá, sería 5/3. 5 entre 3. Al revés, lo mismo pasa. 5/4 inverso a 4/5 y 3/4 inversa a 4/3. Muy sencillo, muy sencillo, ¿no? Estos son otros triángulos que son típicos, de 30 grados y 60 grados. Recuerden que estos dos tenían que sumar 90. Lo mismo pasa acá, que es un triángulo equilátero, es decir, estos dos lados son iguales. Miren, K o cualquier valor y K. Entonces sus ángulos son 45 grados. Entonces para estos se puede obtener de esta forma, ¿no? Una tabla, ustedes pueden hacerlo. O ya existen tablas que nos dicen para algunos ángulos cuáles son esas relaciones. Seno sería para seno de 30 sería 1/2, ¿no? El que acabamos de ver, seno de 37 grados, que hemos hecho el primer ejercicio de la anterior página, era 3/5. Y el cosecante, que es la inversa, sería 5/3. Esta tabla nos puede servir para el futuro. Muchas gracias.